si fuimos creados para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios, entonces la pregunta es, ¿Dios nos creó para que nosotros le diéramos algo a Él? ¿Dios nos creó para que nosotros a Él le diéramos algo? ¿Como si a Él le hiciera falta? Dios no tenía suficiente gloria y dijo, necesito aumentar mi gloria, voy a crear a estas personas y que me ayuden a ser más glorioso. Cuando decimos que le damos gloria a Dios, ¿le estamos dando algo? Cuando decimos que vivimos para la gloria de Dios, ¿eso significa que estamos beneficiándolo de alguna manera? ¿Él toma provecho de nuestra vida, de nuestros servicios? De hecho, existe en términos generales la convicción de que si nosotros derramamos nuestra vida entera en servicio para el Señor, vamos como misioneros a un lugar remoto y toda nuestra vida nos la pasamos predicando del Evangelio, de alguna manera en nuestra mente está la idea de que le estamos haciendo un favor a Dios y que Dios está recibiendo algo de nosotros, se está beneficiando de alguna manera de nosotros. Y entonces vivimos para su gloria. Pero entonces la cuestión ahí es, entonces ¿le estamos realmente dando algo a Dios? Darle gloria es sumarle a Dios algo que Él no tenía antes. Y cuando no le damos gloria, ¿se está restando algo de Dios? ¿Estamos quitándole algo? ¿Lo afectamos realmente? ¿Será que cuando le damos gloria, Él se pone muy contento y cuando no le damos gloria, Él le duele su corazón y dice, ouch, me has lastimado? ¿Qué significa realmente darle gloria? Y vivir para su gloria. Y que fuimos creados para su gloria. Que fuimos creados para Él. Él nos necesita a nosotros. Y si no le afecta nada de lo que hacemos, si darle gloria realmente no le suma nada a Él, no le beneficia nada a Él, y ser las criaturas más corruptas e impías de la tierra no lo daña y no lo perjudica, entonces ¿qué sentido tiene todo? ¿Qué sentido entonces tiene vivir para su gloria si Él no es afectado por nada? Bueno, hay muchas preguntas en relación a esta cuestión. ¿Por qué, o más bien, qué significa que fuimos creados para la gloria de Dios? ¿Qué significa darle gloria entonces? Esto, quiero enfatizar, no es una pregunta ociosa, no es una pregunta de un dato interesante nada más, como de repente cuando la gente pregunta acerca de los aliens o los dinosaurios, información que, si bien será interesante conocer, no te sirve de nada. Esto no es una pregunta así, no es una cuestión que tú conoces pero no te va a servir de nada, no, esto es una cuestión central. Es la razón misma por la que Dios te hizo. Te hizo para su gloria, pero ¿qué es eso? Bueno, vamos a iniciar señalando primeramente algunas aclaraciones. Vamos a mencionar que Dios no nos creó primeramente para obtener algo de nosotros. Y este punto quiero que quede bien claro, porque en nuestros corazones, por alguna razón, por nuestra naturaleza corrompida, supongo, insistimos en que nosotros le hacemos un favor a Dios, en que nosotros estamos dándole algo a Él, cuando en realidad, para ser honestos, nunca le damos nada a Dios. Y toda nuestra vida derramada en su servicio no le da nada a Él en realidad. Pero vamos a verlo con algunas pruebas. Dios no nos creó para obtener algo de nosotros, para beneficiarse de nosotros, para tener provecho de nosotros. No. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, existen dos términos en la teología y en la gente que estudia la Biblia, dos términos que describen cómo es Dios. Uno de estos términos es inmutabilidad. Esto significa que Dios no cambia. Él no muta. Él no es distinto ni nunca, ni ayer, ni mañana, ni dentro de 1000 años, ni hace 1000 años era distinto, ni dentro de 1000 años era distinto. Él es el mismo por los siglos. Esta es una verdad bíblica que se afirma por todas partes en las Escrituras, la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Y si Él no cambia, entonces, desde antes de crearnos, Él fue tan glorioso como lo es ahora. Él no tiene más gloria ni menos gloria. Desde antes de crearnos, Él tiene la medida
perfecta y plena de gloria, la mayor medida que podamos imaginar. Cuando el ser humano pecó, su gloria no cambió, porque Dios es inmutable. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, Dios no se volvió menos glorioso. Él es inmutable. Y cuando toda la historia humana termine, Dios no va a ser más glorioso. Él es igual de glorioso siempre. Por eso es Dios. Así que Dios es inmutable, pero hay otra verdad todavía más asombrosa. Y esto es bajo una palabra que los teólogos llaman impasibilidad. La impasibilidad significa que Dios está completamente pleno y satisfecho en sí mismo y nada de lo que hagamos le afecta de ninguna manera. Y esto suena un poco extraño, pero tiene que ser necesariamente así. Porque cuando lo pensamos bien y nos planteamos, ¿de verdad tú crees que tú puedes lastimar a Dios? ¿De verdad que tú crees que con todos tus pecados vas a herir su corazón y lo vas a dejar tirado en el suelo diciendo, ¡ay, me duele, me acabas de herir, me lastimaste! Evidentemente no podemos hacer esto con Dios. Nadie puede hacer esto con Dios. Veamos, por ejemplo, Job. Job capítulo 22, versículo 2 y 3. Estas son preguntas retóricas las que se establecen aquí en este texto bíblico. Y el texto dice esto: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. La pregunta, ¿traerá el hombre provecho a Dios? La idea es, por más que hagas lo que hagas, tú no le traes provecho a Dios. Dios no recibe nada de ti. Bien lo dijo también el rey David, en cierta ocasión, que se reunió todo el pueblo de Israel y ofrecieron un montón de oro y un montón de ofrendas, y al final dijo David, el rey David dijo, de lo recibido de tu mano te damos. Al final no le estamos dando nada a Dios. Job 35 también. Job 35, versículos 6 al 7. Habla de lo mismo, dice este texto. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Tú no afectas a Dios. Tú no hieres a Dios. Él no se siente lastimado por ti. Es imposible lastimarlo. Primero porque Él es inmutable, pero segundo por este punto que acabamos de mencionar, Él es impasible. No le afecta nada de lo que le hacemos, porque de hecho ni siquiera podemos hacerle nada. Por eso Él es Dios. Pero entonces, el punto es este. ¿Y qué hay de cuando supuestamente le damos gloria? ¿Qué pasa cuando yo me niego a mí mismo? Todos los días leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, no le estoy dando nada a Dios. Cuando yo tomo mi dinero y lo ofrendo en la iglesia, no le estoy dando nada a Dios. Y la respuesta es esta: no, no le estás dando nada a Dios. Él no gana nada de ti. Dios no gana nada de nosotros. Los únicos que ganamos algo cuando nuestra vida es dada completamente al servicio de Dios, los únicos que ganan algo somos nosotros. Él no. Él no es más glorioso ni menos glorioso. Él es siempre igual de glorioso, igual de pleno, igual de satisfecho, igual de grande. No lo afectamos. Y por decirlo con una expresión todavía más enfática, vamos a ponerlo de esta manera. Digamos que toda la humanidad se une, todos juntos, y todos juntos proclaman que Cristo es el Rey, que Dios es el Rey, que Dios merece toda la gloria. ¿Dios entonces es más glorioso por eso? La respuesta nuevamente es no. No le estamos dando nada. Y si toda la humanidad, todos los seres humanos se reúnen y juntos blasfemaran el nombre de Dios, ¿afectamos a Dios? Y la respuesta es no. Dios no se ve afectado por nada. Y entonces la cuestión aquí persiste. Entonces, ¿para qué vivir para Él? ¿Qué significa entonces darle gloria si no le estamos realmente dando nada? Y al pecar no le estamos quitando nada. ¿Por qué Dios entonces se enoja cuando pecamos y nos pide tan insistentemente que lo glorifiquemos si finalmente a Él no lo estamos afectando en absoluto? Vamos ahora a resolver un poco ese punto. Pero antes, para seguir enfatizando nuestro punto de que Dios está perfectamente pleno en sí mismo, vamos a mencionar que ya hemos mencionado la inmutabilidad, Dios no cambia, impasibilidad, Dios no es afectado por nada, pero quiero mencionar un hecho bíblico más, y esto es la perfecta relación de la Trinidad en la eternidad pasada. ¿Qué hacía Dios?
¿Qué hacía Dios antes de crear? Antes de crear al ser humano, al mundo. ¿Qué hacía Él? ¿En qué actividad se desempeñaba Él? Pocas cosas sabemos sobre esto, pero hay una pista que se nos da en Juan 17. Juan capítulo 17. En ese texto encontramos al Señor Jesús hablándole al Padre, orando a su Padre. Juan 17. ¿Y qué encontramos ahí? Dice en los versículos 4 y 5. Este es Jesús, las palabras de Jesús para Dios el Padre. Dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué estaba pasando con Jesús antes de que el mundo fuera? Antes de que existiera todo. ¿Qué hacía Él con el Padre? Bueno, al parecer había una especie de gloria compartida. Tenía Él cierta gloria, junto con el Padre. Los teólogos han estudiado este texto y muchos otros textos, y a la conclusión a la que llegan es que antes de crear todas las cosas, Dios se encontraba en una perfecta relación entre las tres personas de la Trinidad, en donde cada una se glorificaba a la otra. El Padre al Hijo lo glorificaba, el Hijo glorificaba al Padre, el Hijo y el Padre glorificaban al Espíritu, el Espíritu al Hijo y al Padre, cada uno se glorificaba. Y la Trinidad, Dios, antes de crear todas las cosas, vivía en una plena relación perfecta entre las tres personas y estaba feliz. Dios no se sentía solo, Dios no necesitaba nada. Dios estaba completamente pleno en sí mismo y no necesitaba nada. Esto contrasta con otros dioses de otras culturas, que en otras culturas y en otras religiones los dioses se sentían solos y por eso crearon a los seres humanos. Los dioses necesitaban ofrendas y crearon a los seres humanos. Con Dios no es así. Él estaba bien, completamente bien, no necesitaba nada. Y entonces, aún más, ¿por qué entonces crearnos? ¿Por qué tomarse la molestia? Finalmente nosotros pecamos contra Él y Él lo sabía. ¿Por qué tomarse esa molestia si estaba tan bien, tan pleno, tan satisfecho? Y la pregunta sigue enfatizando. Entonces, Dios nos hizo ciertamente para Él, para su gloria, pero ¿por qué si estaba tan bien Él? Muy bien. Y entonces pasemos ahora a darle respuesta como tal a esta cuestión. ¿Por qué entonces? ¿Por qué nos creó Dios si estaba Él tan bien, tan pleno, tan satisfecho? Si nuestro servicio entero no le afecta para nada, ¿por qué crearnos? Bueno, a diferencia de los dioses de las religiones paganas que se sentían solos o necesitaban ofrendas de la gente, Dios no nos crea por una carencia o una falta en su ser o en su corazón que se sintiera incompleto, no, al contrario. Tal como acabamos de decir, Dios estaba tan pleno, tan satisfecho en la relación que tenía entre las tres personas de la Trinidad. Estaba tan bien, tan feliz en el acto de glorificarse eternamente que Él nos creó por una sobreabundancia en su plenitud y no por una falta. Es decir, era tal la llenura y el gozo que había en Él que Él dijo: necesito compartir esto con alguien más. Y Él crea al ser humano no porque le hiciéramos nosotros falta a Él, sino para compartir de esta preciosura, esta corriente de vida, de plenitud, de gozo que había estado corriendo en el seno trinitario durante toda la eternidad. Y entonces Él crea al ser humano. ¿Para qué? No para que Dios se beneficie del ser humano. ¿Qué podemos hacer por Él? Sino más bien para que el ser humano se beneficie de Dios. En un sentido muy real. Para que el ser humano participe de ese gozo, de esa plenitud que desde toda la eternidad estuvo en el seno de la Trinidad. Y esto enfatiza los puntos que hemos estado diciendo. No lo afectamos, no lo dañamos, tampoco le atribuimos nada. Toda nuestra vida vivida en servicio para Él no le da nada. Pero entonces lo que necesitamos enfatizar es esto. Justamente, ¿cuál fue la actividad en la que las tres personas de la Trinidad por toda la eternidad estuvieron desempeñándose? ¿Cuál fue la actividad que estas tres personas estuvieron realizando y en la cual encontraban esta llenura tan plena y tan satisfactoria? ¿Cuál era la actividad que ellos estaban haciendo? Ellos estaban glorificándose.
el Padre al Hijo, el Hijo al Padre. Por eso Jesús dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vivían en esta glorificación. En el acto de glorificarse, encontraban la más plena felicidad, gozo y satisfacción. ¿En dónde? En el acto de glorificarse. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios crea al ser humano y le dice, glorifícame. ¿Qué le está diciendo entonces? Le está diciendo, yo he estado haciendo esto por toda la eternidad y en esto he encontrado el pleno gozo, la llenura más satisfactoria. En el acto de glorificarme a mí mismo, te creo, glorifícame. ¿A qué está invitando Dios al ser humano? No a que Dios obtenga algo del ser humano, sino que cuando el ser humano se une a Dios en este acto de glorificarlo, entonces comienza a saborear, a probar esta corriente de vida y de plenitud que por toda la eternidad estuvo en Dios. Y entonces, vivir para la gloria de Dios, ¿qué es? Vivir para la gloria de Dios no es darle algo a Dios en absoluto. Vivir para la gloria de Dios es tomarlo todo de Dios. Y podemos verlo así. Si tú por causa de Dios, por causa de Cristo, por causa de la fidelidad a Él, lo pierdes todo, por causa de la fidelidad a Él, predicas su palabra y derramas toda tu vida en su servicio, ¿quién gana? Dios no, tú. Dios no, tú ganas. Porque vivir toda la vida para glorificarlo a Él es para nuestro bien, no para el suyo. Dios nos creó, ¿para qué? No para glorificarse, más bien no para obtener algo de nosotros, sino para que nosotros obtuviéramos algo de Él. Y entonces se entiende esta idea. Dios nos creó, como leímos en los textos inicialmente, para Él, para su gloria. Y al crearnos para su gloria, ¿qué nos está diciendo? Te estoy creando para tu mayor gozo y plenitud. Te estoy creando para tu mayor gozo y plenitud. Lo más grande que te puedas imaginar es para ti. ¿Dónde? ¿Dónde vas a encontrar esta plenitud? En glorificarme. En glorificarme y vivir toda tu vida para mí. Porque ahí mismo Dios ha estado hallando esa plenitud por toda la eternidad. Y entonces pensamos en las objeciones que a veces la gente tiene. Dios pide que se le alabe, Dios pide que se le adore. Y a veces la gente piensa y dice, Dios es egocéntrico. ¿Por qué? ¿Por qué llama a todas las personas a decirle cuán grande eres? ¿Por qué llama a toda la gente hacia sí mismo? Eso es egocentrismo, eso está mal. Pero cuando lo vemos desde esta perspectiva, el asunto es que cuando Dios llama a todos hacia sí mismo, le está dando a todos lo más alto que Dios tenía para darnos. Dios no podía darnos algo más alto, más grande, más precioso, más pleno, más lleno, más rico. ¿Qué da Dios para nosotros cuando nos llama a venir a Él y a tomarlo y a glorificarlo? Dios se da a sí mismo. No existe nada más grande que Dios. No existe nada más pleno y satisfactorio y majestuoso que Él. Él nos da lo mejor que Él tiene. No es solamente un paraíso, no es riquezas. ¿Qué es lo mejor que Él tiene? A sí mismo. Y se da a nosotros. Y cuando nos dice, vive para mi gloria, nos dice, vive para el mayor gozo que te puedas imaginar. Si hay dolor en esta vida por eso, es por nuestra naturaleza, nuestro corazón que está roto. Y que tristemente, por alguna razón, nuestro corazón no nos permite darnos cuenta de que al vivir para Él, ahí está el gozo y la plenitud eternos. Y en ese sentido también, ¿qué cosa es el pecado? En ese sentido, ¿qué cosa es el pecado? Bueno, lo voy a poner de esta manera. ¿El pecado qué es? El pecado es estar en un cuarto con un banquete, las riquezas y los alimentos más sabrosos que te puedas imaginar. ¿Pecado qué es? Pecado es salir del cuarto de ese banquete, ir a la calle, sentarte en un charco de lodo, tomar el lodo con tu mano, meterlo a tu boca y decir, Señor, ¿por qué no estoy satisfecho? Eso es pecado. Eso es lo que hacemos cada vez que pecamos. Tenemos en Dios la fuente de mayor plenitud y gozo y cada vez que pecamos, ¿qué hacemos? Vamos y tomamos un trozo de lodo, lo metemos a nuestra boca pensando, me voy a sentir satisfecho. ¿Y qué pasa? No hay satisfacción porque no fuimos creados para esas tonterías. Fuimos creados para algo mucho más alto. Dios mismo
Y en ese sentido, el pecado es la mayor necedad que existe en el universo. El pecado es el mayor sinsentido que existe en el universo. ¿Qué seres tan tontos somos que teniendo en Dios la fuente de agua viva, vamos y tomamos de las tonterías que nos ofrece este siglo y este mundo? No fuimos creados para esas pequeñeces, pero tontamente pensamos que ahí encontraremos vida y satisfacción. ¿Qué criaturas tan tontas somos? Pero entonces, Dios ofrece vida y nos dice, toma de mí, ven a mí, derrama toda tu vida en servicio a mí y regresa entonces a beber de esta fuente completamente satisfactoria que se encuentra en glorificar a Dios. Es por esta razón, que los teólogos, cierto grupo de teólogos allá en Inglaterra, en este lugar que se llama Westminster, ellos una vez 121 teólogos se reunieron y se hicieron la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y respondieron, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No son dos fines principales, es uno solo. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre es el fin principal, porque cuando tú lo glorificas, ahí está tu gozo. Y si tú te gozas en otra cosa, entonces te gozas en una pequeñez, en una tontería, que no te va realmente gozo. Muy bien. ¿Para qué nos creó Dios entonces? Dios nos creó para Él, para su gloria. El problema, por supuesto, es el que ya dijimos, nuestro pecado. Y por causa de nuestro pecado, vivimos buscando satisfacción en donde no la hay. Y vivimos buscando llenura, gozo y plenitud tontamente donde no lo hay. Y Dios sigue ofreciéndose diciendo, aquí estoy yo. Y tontamente vamos y buscamos en otra parte. Vivir para Dios, en este sentido, con todo esto que hemos dicho, vivir para Dios es vivir para nuestro mayor provecho y beneficio. Dios no recibe nada de nosotros. Nosotros al vivir para Él recibimos todo. Todo. Porque para eso nos creó Dios. Bueno, vamos a concluir con esto. Creo que terminé lo que tenía que exponer demasiado rápido. Pero vamos a concluir con esto. Los próximos días vamos a continuar con los temas, especificando un poco más cómo volver a Dios, a este Dios que nos llama a glorificarlo, y al llamarnos a esto nos llama a vivir para la causa más grande y enorme que existe. Cuando Dios nos llama a nuestro gozo, es decir, a glorificarlo, que es la misma cosa. Pero bueno, vamos a terminar con una oración y damos un tiempo para preguntas, si es que hay preguntas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias que nos permites meditar en estas verdades preciosas de tu palabra. Sabemos que tú eres la fuente todo satisfactoria de plenitud, gozo, llenura. Que tú, Señor, desde toda la eternidad nos creaste, no porque tú lo necesitaras, sino que de hecho porque nosotros te necesitamos. Y Señor, no ganas tú nada con nosotros, pero nosotros lo ganamos todo al vivir para ti y entregarnos a ti. Te rogamos, Señor, por favor, que tú seas con nosotros, que nos ayudes a darnos cuenta de que el pecado es la cosa más tonta que podemos hacer, y entregarnos completamente para tu gloria y vivir para ti y derramar todo lo que tenemos para ti. Esa es nuestra mayor ganancia. Haznos darnos cuenta, Señor, de que tú no eres egoísta, sino que al llamarnos a ti, tú nos estás dando todo. Muchas gracias, Señor, porque nos muestras estas cosas y nos haces ver cuán pequeños somos, pero al mismo tiempo cuán increíble es tu amor, que te fijas en seres tan diminutos como nosotros y deseas hacernos partícipes de este gozo que hay en ti. Cuán increíble eres tú, Dios. Por esto, Señor, te agradecemos, te glorificamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, esta es la breve reflexión del día de hoy. Viendo el motivo de nuestra creación,
desde una perspectiva poco visitada. Así que solamente para complementar todo esto que hemos estado diciendo, quiero saber si hay preguntas. Me gustaría poder resolver preguntas si las hay. Entonces, por favor, adelante. Aquí Esri les va a pasar el micrófono a quien sea que tenga pregunta. Sí. Hermano, bueno, hermano, usted dijo que si pecamos no afectamos a Dios y si le glorificamos no, o sea, Dios no se afecta en eso. La pregunta nomás es lo que de Génesis 6, 6, donde dice que le dolió su corazón. Tengo ahí esa Muchas pequeña gracias. pregunta para que me la responda. Si no lo afectamos, entonces, ¿por qué ese texto? Sí, bueno, lo voy a responder con lo que en la teología los teólogos dicen y que yo estoy de acuerdo con eso que dicen. Esto es algo a lo que los teólogos llaman antropopatismo, que significa que Dios se atribuye ciertas características humanas no porque Él las tenga realmente, sino para darnos a entender cierta idea. Es como, por ejemplo, cuando Él también dice que Él nos cubrirá con sus alas, o que extenderá su brazo, o que pisará con sus pies. Él no tiene realmente alas, brazo y pies, pero Él se adjudica estas formas humanas para darnos a entender cierta idea. No es que esto realmente sea tal cual así en Dios, solamente que esto comunica cierto mensaje para nosotros. Esto aplica para miembros corporales, brazo, mano, pie, y también para emociones humanas. De hecho, también en cierta parte en la Biblia se dice que Dios se arrepintió de algo. Y luego dice en otra parte, pero Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es que estas son simplemente esto que llamamos antropopatismos, es cuando hablamos de sentimientos humanos que se atribuyen a Dios. Antropomorfismos es cuando hablamos de miembros humanos que se atribuyen a Dios, pero en realidad son solamente figuras de lenguaje. Realmente Dios no es como que tenga estos sentimientos o no es como que tenga estos miembros corporales. Es solo para que nosotros podamos entender un poquito lo que sucede con Él. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano, viendo el tema, ¿no? El motivo de nuestra creación es algo interesante y qué bueno que nos lo recuerda en este sentir. Y obviamente nos hemos crecido y nos han enseñado, ¿no? De que hemos sido creados para su gloria. Quizás no hemos profundizado esas frases, ¿no? Porque a veces nada más lo agarramos como muletilla. Ay, le estoy dando la gloria, pero nunca nos llevamos a ese pensar que cuán profundo es. El término va en este sentir de que obviamente, ya lo decía hermano, no afectamos, usted lo decía, en nada se beneficia a Dios. Y el máximo de nosotros es disfrutar de esa gloria que Dios nos está compartiendo. Mi pregunta es cómo quitar de repente estas formas de pensar, porque hay unos que ven y en Dios vas a obtener todo, y obviamente Dios ofrece vida eterna, pero en nuestra actualidad hay una máxima que ven de eso, o sea, la gloria eterna es disfrutar allá con Dios el cielo, pero tal pareciera que aquí en la tierra como que todavía no se ha aperturado eso. Okay. Entonces a eso va mi pregunta, quizás cuál es la máxima que pudiéramos decir en esta parte del motivo de nuestra creación. Ok, sí, excelente pregunta, muchas gracias. Me parece que ciertamente si no somos cuidadosos podemos dejar la idea de que Dios no está interesado en que realmente lo obedezcamos o tengamos una actitud de obediencia, sino solamente en darnos y nos quedamos solamente quietos y diciendo, sí, dame todo lo que quieras, pero no es así, ¿no? Creo que primero, para empezar, entre nosotros y con el tema que estuvimos viendo, la manera de reparar esto pues es enfatizando el punto de que
¿Cuál es esa actividad en la que Dios estuvo por toda la eternidad encontrando este gozo y esta plenitud? Y la actividad es glorificar a Dios, ¿no? Dios estuvo encontrando el mayor gozo y plenitud, ¿haciendo qué? Glorificándose a sí mismo. Y a eso nos invita. No nos dice, quédate quieto, no hagas nada, no te preocupes, tú acuéstate ahí en tu cama y yo te voy a llenar de gozo y plenitud. No, no es eso, sino en el acto de glorificarme he encontrado este gozo y plenitud por toda la eternidad, te creo, participa de este acto de glorificarme y encontrarás ahí todo el gozo y la plenitud. Y entonces, pues, lo que hace falta después de eso es decir, ok, ¿y cómo glorificamos a Dios? Y entonces vamos a su palabra y vemos, bueno, Él tiene ciertas leyes. Cuando obedecemos las leyes de Dios, lo estamos glorificando. Así que, en este sentido, obedecer la ley de Dios es glorificarlo, obviamente, y entonces obedecer la ley de Dios tanto como podamos es contribuir más para nuestro propio gozo, aunque no se sienta a veces como eso. Y así evitamos que parezca que simplemente estamos hablando de algo así como, ven y Dios te va a dar todo, no te preocupes, quédate ahí, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Tienes que hacer mucho, pero todo eso que haces no es para tu pérdida, es para tu beneficio. Toda esa vida que tú des no es para tu pérdida, es para tu mayor beneficio. Más o menos poniéndolo de esta manera. Entonces, creo que la mejor forma de resumirlo, pues es la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así, sin poner dos fines, un fin nada más. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así es. Bueno, espero que ayude eso. Sí, ¿alguna otra pregunta? Allá atrás. Nada. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, solo quiero entonces tener un comentario también que había pensado incluir, pero finalmente no lo incluí, pero creo que es útil, es bueno. Pensar en la impasibilidad de Dios, que Dios no es afectado por nada. Al principio quizás puede parecer que es algo como frío y distante, pero en realidad es algo que nos llena de gozo y esperanza, porque sin importar lo que pase en este mundo y en esta tierra, sin importar las tristezas, los problemas e incluso sin importar nuestro pecado, Dios se mantiene igual de pleno y satisfecho. ¿Y qué significa esto? Que aunque yo peque y aunque yo sea un desgraciado, si yo estoy en Cristo, cuando yo voy a Dios, Él es el mismo. Él es igual de pleno. Yo puedo ir a Él y si acabo de cometer un pecado, Él es lo mismo. No está distinto conmigo, pues, en este sentido de impasibilidad. Y cada vez que yo voy a Él, y el mundo puede cambiar, y muchas cosas cambian, y nos sentimos a veces abrumados de que la vida cambie tanto, pero hay una cosa que desde el primer día tú la tienes segura y nunca va a modificarse, y esto es, hay un Dios lleno de amor, cálido, pleno, satisfecho absolutamente, y desde el primer día que tú lo conociste, tan satisfecho como quedaste, cualquier día que tú vayas a Él, es el mismo. No cambia. Y puedes volver y volver y volver. Y cuando pasen 50 años en tu vida, puedes volver otra vez a ese Dios. Y es el mismo que conociste desde el primer día. Y es un gozo. Pero todo cambia. Pero esta pequeña parte de mi vida, no se mueve, no cambia. Es igual de pleno, igual de satisfactorio que la primera vez. Hay algo seguro en mi vida. Y eso es Dios. Todo lo demás se puede mover. Pero Dios no, Él es inmutable, impasible. Él no es afectado por todos los problemas de este mundo. Por decirlo de alguna manera, la corrupción de aquí no penetra allá. La oscuridad de aquí no llega allá. El sol se pone aquí, pero allá no. Es un eterno atardecer, por decirlo de alguna manera. Y eso es nuestro mayor gozo. Siempre lo tenemos a Él para eso. Bueno, sí. Solo me está llegando a la mente la pregunta del Catecismo Menor, que Dios es inmutable en su ser, poder, justicia y verdad. Sí, así es. Muchas gracias. Amén a eso.